Bueno, es un placer de nuevo presentar a Marcelo en la última parte, la última clase del minicurso que nos dio sobre It, Lit, Inglit Algebras o álgebras, que también hizo en cooperación con José, que nos dio la clase muy buena ayer. Muchas gracias, Marcelo, por participar y por el curso. Bueno, muchas gracias de vuelta por la invitación. Siempre las invitaciones son difíciles de aceptar, pero después uno se envuelve en el trabajo y sirve para, digamos, para hacer avanzar el trabajo y para, digamos, para darle más, encaminar más las cosas, ¿verdad? Entonces, la clase de hoy, lo primero, disculparme si hay algún ruido. Me quedé acá en casa porque pensé que el Zoom del seminario de álgebra, que colida un poco en el tiempo, que iba a hacer desde mi sala de la facultad y preferí no interferir y entonces me quedé en casa. Pero bueno, acá en casa está una escuela al lado, no sé si llegan a escuchar los gritos, les pido disculpas. Es una escuela que está exactamente al lado, que era mi escuela. Bueno, bien, la tercera clase es de álgebra Glit, ¿sí? La de hoy, 3 de diciembre, en esta evolución de que ya lo hemos mencionado la otra vez, esta evolución en donde todas estas clases de álgebra están una incluida en la siguiente. Las primeras dos ya conté por qué eran tan famosas, fueron de Auslander. Hasta el 2004 se pensó que todas las álgebras podían tener red dímero igual que 3. Rouquier encontró ejemplos de álgebras con red dim finita, porque Iyama demostró que siempre son finitas. Pero Rouquier mostró que existían familias de álgebras con red-dim tan grande como uno quiera, 4, 5, 6, n en general. Vino Xiaokun Wei, 2009, y dio la definición de IT álgebras. Mostró que usando las funciones de Gauss-Todorov, ya eso lo contamos. Mostró que estas familias de álgebras verificaban la conjetura finitista, dándole así importancia, relevancia a esa familia de álgebras, y a la vez se preguntó y dejó la pregunta explícita en su trabajo si todas las álgebras de Artin eran IT. Teresa Conde, 2015, su tesis de doctorado, simplemente observa en un pasaje que esa pregunta se responde con los mismos ejemplos de Rouquier, en el sentido que los mismos ejemplos que valen para mostrar que hay álgebras de Artin con REM-DIM más grande que 4, servían para demostrar que hay álgebras de Artin que no eran IT. Muy bien, con lo que nos contó ayer José Armando en su tesis de doctorado, especialmente, en un trabajo que ya fue publicado también con Diego Bravo, José Armando y Octavio Mendoza. Se generaliza la función de Gauss-Todorov, y en particular se generaliza el concepto de álgebras IT. Y por supuesto, tuvimos la suerte, o en particular lo hicimos con el propósito, con el objetivo de envolver todas las familias de álgebras que estaban en los ejemplos citados por Rouquier y Conde, y todos quedaron, junto con todas las IT, porque ya mencioné que todas estas familias de álgebras son todas inclusiones, todas quedaron envueltas dentro de la gran familia de las álgebras Lie. Por supuesto que las álgebras Lie verificaban también la conjetura finitista, y cabía la pregunta, cupo en ese momento la pregunta, estoy hablando de un paper de hace 2 años o algo así, me acuerdo, o el año pasado, no me acuerdo cuándo fue publicado, cabía la pregunta, cupo la pregunta, si todas las álgebras de Artin eran Lie. En un lindo trabajo que creo que está por ser publicado, por lo menos está en Archive, y es muy ingenioso realmente, Marcos Barrios y Gustavo Mata encuentran un ejemplo de una álgebra que no es Lie. Entonces la pregunta vuelve a foja cero, ¿no? Digamos, está bien, todas las álgebras Lie verifican la conjetura finitista, pero no toda álgebra de Artin es Lie. Y en esta evolución pasamos a las álgebras Lie, que es el objetivo de hoy. Vamos a llegar recién al final de la clase de las álgebras Lie. ¿Por qué? Porque quiero entender sobre todo cómo se generaliza. O sea,
¿cómo se llegó a la generalización? O sea, ¿cuál era el concepto que estaba faltando atrás para dar ese paso, ¿no? ¿Y dónde surgió? Bueno, ya recuerdo la conjetura finitista, la recuerdo simplemente porque, repito, no es el objetivo de nadie, creo, tratar de probar esta conjetura porque es sumamente compleja, pero sí sirve como zanahoria para seguir creando matemática y en lo posible tratar de hacer buenas matemáticas, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esta conjetura ha sido productiva desde esa perspectiva. La conjetura, la repaso una vez más, es que la dimensión finitista de las álgebras de Alpin siempre es finita, siendo la dimensión finitista el supremo de las dimensiones proyectivas de aquellos módulos, siempre finitamente generados, que tienen dimensión proyectiva finita. Es supremo de las dimensiones proyectivas de aquellos módulos que tienen dimensión proyectiva finita. Ya tiene 60 años esta conjetura y aún hoy, digamos, sigue viva, ¿sí? Bien, este que estoy citando ahora es el ejercicio 4 que dejó ayer José Armando en su charla, en su exposición, ¿sí? También está en las notas que enviamos para Gastón y para los organizadores, para subir a la página o para distribuir. Cada clase tiene 4 ejercicios. ¿Sí? Yo lo mandé luego, digamos, en lo que tiene Gastón, tiene 4 ejercicios la clase 1, 4 ejercicios la clase 2. Este es el ejercicio 4 de la clase 2. De hecho, es el corolario 329 de su tesis de doctorado, pero puede pensarse independiente a partir de los elementos que brindó ayer José Armando en su clase. ¿Y qué dice este ejercicio, digamos así? Bueno, que si tenemos una álgebra de Artin y una clase IT, voy a repasar lo que era una clase IT, ¿sí? Una clase IT era simplemente una clase D que cerrada por sumandos directos y sumas directas, ¿sí? A de D igual a D, ¿sí? Y además que la sisigia estuviera incluida, ¿sí? Sisigia de D está incluida en D, cerrada por sisigia. Bueno, esa es una clase IT. Bien. Estaba mirando unos apuntes aquí al costado por las dudas. Bien. Y le pedimos a esta clase IT que tenga phi dimensión 0 en este ejercicio, ¿sí? Y bueno, si el tercer elemento tiene dimensión proyectiva finita, entonces la dimensión proyectiva de C es menor o igual que 1. Voy a tomar un instante nada más para recordarles, porque no tienen, los que no están, digamos, consustanciados con las funciones de Gauss-Todorov, a muchos les debe estar sonando, pero esto no tiene que ver con la propiedad del main theorem, el teorema central de... Bueno, vamos a dibujar un poquito acá, y vamos a recordar, después borro, para hacer la comparación con otra cosa, ¿sí? Pero por lo menos recordar un instante. ¿Qué decía el teorema central de Gauss-Todorov? Pues decía lo siguiente, que si tenemos la misma secuencia exacta corta, 0 ABC, la repito, pero es la misma que está arriba, con la dimensión proyectiva de C finita, lo que nos decía justamente el teorema central de Gauss-Todorov es que la dimensión proyectiva de C era menor o igual que psi de A más B más 1. ¿Está? Bueno, y en este caso, bueno, surge claramente, no es difícil probar que, bueno, en realidad ahí está el quid de la cuestión, que se puede utilizar este teorema de alguna manera, o también se puede utilizar, digamos, el esquema de demostración que está en la tesis de José Armando. Bueno, la cuestión es que en realidad acá no tenemos que la psi, no sabemos cuánto vale la psi, lo que sabemos es que la phi dimensión de D es 0. ¿Tá? Y un punto más, ahí la gente dice, no, bueno, la phi no era menor o igual, la psi era mayor o igual que la phi, y la psi a la vez era menor o igual que 2 veces la phi, ojo. Y eso lo dijimos en la primera clase, ¿sí? Lo que vale siempre es que phi de la phi dimensión de lambda
es menor o igual que el abscissa, esto vale siempre para cualquier subcategoría, no solamente para mod lambda, y esto a la vez es menor o igual que 2 veces la phi dimensión de lambda. Pero esto es para mod lambda, sobre todo en marco en rojo, esta desigualdad es solamente para mod lambda, o bueno, o bajo ciertas condiciones generalizables, digamos, pero en principio no vale en general. No vale para cualquier subcategoría C. Por eso nos llamó mucho la atención, porque si se fijan, lo que está escrito arriba es una clase IT, una subcategoría. Está bien, eso tiene propiedades extra, ser clase IT, pero en principio no tenía por qué poderse probar usando el abscissa. Y sin embargo, bajo todo el trabajo con las funciones generalizadas, recuerdan phi sub d, psi sub d, que trabajó ayer José Armando, se termina probando que la dimensión proyectiva de C es menor o igual que 1. Pero a ver, es muy fuerte. Ahora ya recordé, y voy a borrar la última línea. Bien. Lo que estoy por borrar ahora, y lo que está citado, escrito por mí, es el teorema central de Usa-Todorov, para que comparen. No lo podemos aplicar en principio. Lo borro. O sea que este teorema, o este corolario en realidad en la tesis ejercicio de la clase 2, surge a partir de la utilización de la generalizada, de la phi sub d y psi sub d. Pero lo más importante no es la demostración, que como ejercicio está muy bien, sino ¿qué nos dice esto? A ver, nos está diciendo que, que la phi dimensión en algunos casos controla la dimensión proyectiva de C. Entonces ahí hay varias preguntas, ¿no? Ahora voy a citar el ejercicio 4 de la clase 1. Está escrito aquí. El ejercicio 4 de la clase 1, ejercicio que está de 2012 en mi lista de ejercicios del curso, cuando doy clase de las funciones de Usa-Todorov, fíjense en lo que dice. Dar un contraejemplo en la misma secuencia exacta de arriba, con la dimensión proyectiva de C finita, ¿sí? Claro, A y B no están en una... D no es una clase IT, o sea, es en general, digamos, con un ABC genérico, ¿sí? Digamos, 0, A, B, C, 0, con dimensión proyectiva de C finita. Bajo estas condiciones, de un ejemplo, de un contraejemplo para esta desigualdad. Recuerdo aún 2012, en Bahía Blanca, el curso que di, y ejemplos notables, familia de ejemplos dada por Juan Capa y Lucrecia Román, pero notables, hermosísimas familias de ejemplos que por suerte conservo hasta hoy, allá en la Universidad Nacional del Sur. Pero lo que les quiero mostrar es contrasten un ejemplo y el otro, digamos, un ejercicio con el otro. Claramente la diferencia está en alguna sustancia que nos está dando la clase IT. ¿Tá? O sea, ahí el tema tiene que estar, no es la phi dimensión cero, la phi dimensión cero sirve para, bueno, sirve para la demostración en particular, y para la demostración va a servir también lo de la clase IT, pero yo quiero ir a la sustancia que está por atrás, y eso fue lo que nos abocó durante un tiempo a esta parte, en un trabajo que vamos a empezar a desarrollar, y que lleva a la generalización de las álgebras LIT hacia las GLITs. En este trabajo hemos avanzado junto con José Armando y últimamente también junto con Eduardo Marcos de la Universidad de San Pablo. Bueno, pero yo lo que sobre todo quería contrastar estas situaciones para entender, bueno, que la gran diferencia entonces, ¿cuál es el punto diferencial? Que los objetos A y B están en una clase IT. Y esta hipótesis es la que yo quiero estudiar. ¿Sí? Es minimal esta hipótesis ser D una clase IT. Y bueno, este es el primer punto al cual nos dedicaré. O sea que voy a empezar todo este trabajo, que va a terminar en la generalización, justamente a dedicarme a entender qué es lo que está por atrás de esta desigualdad que surge en el ejercicio 4 de la clase 2. ¿Ok? Más allá de la, repito una vez más, disculpen que sea tan insistente, más allá que el camino de demostración que tiene esto y es el que se sugiere para el ejercicio 4, es la teoría que desarrolló ayer José Armando usando
las funciones phi sub d y psi sub d que son generalizadas, las generalizaciones de la circunstancia todo. O sea, lo que precisamos es acotar la psi-dimensión, ¿sí?, de subcategoría bajo condiciones minimales. ¿Ok? Ese es el objetivo. Y veamos un primer caso. Bueno, resulta entonces que si tenemos una clase IT, que es lo que teníamos recién, ¿tá? Con ahora, atención, ya hay un gran cambio, lo remarco en rojo. A ver, ahí está. No estoy pidiendo más que la phi dimensión sea 0, primer cambio, y empezaré lentamente en el desarrollo de la clase a ir mostrando cuáles son los puntos de generalización hacia las GLIT, que son 2 o 3. ¿Sí? Ahora pedimos que la phi dimensión de D sea finita, simplemente sea finita. Y en ese caso, consideramos C sub B que, ¿qué quiere decir? Toma tu D y sumale un módulo. Toma tu D, perdón, y sumale un módulo cualquiera. B es un módulo cualquiera, ¿sí? Y entonces, para darle un poco más de generalidad a esto, damos una clase C sub B, que es D más A de B. ¿Sí? Entonces, esa clase C sub B verifica dos condiciones. Le llamé C, digamos, para cortar, pero es la C sub B de arriba. Su phi dimensión es finita y la phi dimensión de la syzygia enésima es finita. ¿Quién es el n? El mismo que está antes en la condición 1. La phi dimensión de C es n finita y la phi dimensión de la omega n de C es finita. Esto lo puse en ecuación y lo referencio como 1, ecuación 1, porque va a aparecer varias veces. Esta doble condición va a aparecer varias veces. ¿Sí? Esta doble condición nos va a permitir probar que la psi dimensión es finita, y esta doble condición va a surgir que modelos equivalentes a ella, otras formas de plantear equivalencias a esta doble condición, y también vamos a probar, dar ejemplos donde se llega a esta doble condición. ¿Ah? Por supuesto, acá en esta proposición tengo el primer ejemplo, porque esto es tesis. La tesis es que esa doble condición se cumple para esta familia de alfa, esta familia de clases. Entonces, bueno, vamos a ensayar una demostración que es bastante sencilla, pero sobre todo para ir remarcando en cada paso de la generalización qué es lo que, cómo se fue dando, qué fueron los argumentos que fuimos usando y cómo los fuimos eliminando para ir llegando al paso final. La demostración es así: tomamos un D en D y tomamos un B sub 0 en ADB, y yo quiero calcular para el punto 1, para demostrar que la phi dimensión de C es finita, quiero calcular la phi de D más B0, ¿sí? La phi de D más B0 nos dijo ayer José Armando que es menor o igual siempre que la phi sub D calculado en el mismo objeto más la phi dimensión de D. Y acá la phi sub D es la generalizada, ¿no, verdad? De la cual nos habló ayer José Armando, pero quiero citar con fuerza que puedo tomar la phi sub D porque estoy trabajando con una, perdón, me equivoqué de computadora, acá, con una clase IT. ¿Está bien? Entonces, en esta proposición específicamente puedo usar phi sub D porque estoy trabajando con una clase IT. Lentamente nos desprenderemos de esta situación. Entonces dice la demostración, esto es menor o igual, como nos mostró José Armando ayer, a esta suma, pero bueno, phi sub D, los objetos que están en D se anulan, así se crea la función phi sub D, la generalizada, así como los proyectivos no cuentan para las funciones de Busa-Todorov, los objetos de D no cuentan para la generalizada, por lo tanto phi sub D de D más B0 es lo mismo que phi sub D, acá tendría que ser menor o igual, ¿eh? Aquí vamos a corregir, esto tendría que ser menor o igual, ahí va. Primero que nada se anula el D, y segundo, como B0 es un sumando, está en ADB, bueno, sabemos por las propiedades que hemos mencionado en la primera y segunda clase, entonces phi sub D de D más B0 es menor o igual que phi sub D de B. En particular, acá estamos usando esa propiedad para la generalizada, cuestión que nos contó ayer José Armando. Y la phi dimensión de D, bueno, vale de pequeña, ¿tá? Por lo tanto sustituimos, y esto es un número n finito. Porque la phi sub D
evaluada en un objeto fijo que se llama B, un módulo fijo que se llama B. La segunda parte es un poquito más, bueno, claro, complicada, si se quiere, ¿no? Y es simplemente calcular la phi en omega a la n de D más B0. Puede ser el mismo D B0, digamos un D B0 genérico, un D en D y un B0 genérico cualquiera. Y acá, entonces, el primer paso, esto es phi de D'. ¿Quién es D'? Bueno, D' no es otra cosa que omega a la n de D. Lo que pasa es que D es cerrada por sí sigia, porque es una clase IT. Por lo tanto, está bien llamarlo D' porque sigue estando en D. Este objeto sigue estando en D. ¿Ok? Y entonces esto es phi de D' más omega a la n de B0, y esto es menor o igual que phi sub D de omega a la n de B0, el mismo tipo de truco que usamos arriba, ¿sí? Más, o sea, ahí ya maté el D', ¿no? ¿Verdad? Más la phi dimensión de D. O sea, estoy usando los trucos que usamos en el renglón de arriba, el mismo tipo de truco que nos enseñó ayer José Hermano. Y claro, omega a la n de B0, ¿sí? Es sumando de omega a la n de B a la R, digamos. Omega a la n de B a la R, de muchas copias de B a la R, que es lo mismo que omega a la n de B a la R. Y por lo tanto, digamos, como la aditividad no nos interesa en las funciones de Gauss-Todorov, en cualquier medida homológica, la aditividad no nos interesa, eso lo puedo calcular como un phi sub D de omega a la n de B, y no hay ningún problema. Y tengo el menor igual porque, bueno, B sub 0 está en A de B. Y bueno, en definitiva se probó que eso es un número fijo, finito, el n es fijo, o sea, el n se fijó en la parte anterior, digamos, ese es el n que acabamos de fijar en el punto 1, el b estaba dado y el d estaba dado, eso es un número finito, con lo cual probamos las condiciones 1 y 2 en estas hipótesis. ¿Está? ¿Y cuál es el corolario? Vamos a borrar el texto que quedó aquí. Y el corolario, digamos, o la proposición siguiente, es que bajo esas dos condiciones, ahora que estaban como tesis, las pongo como hipótesis, ¿sí? Bajo esas dos condiciones, la psi-dimensión de esa categoría es menor o igual que n más k. ¿Está? Bueno, y la demostración también es bastante sencilla, son el mismo tipo de truco siempre. Tomamos un objeto C cualquiera en C y me pregunto, ¿cómo se calcula psi de C? Bueno, por definición, la psi era phi de C más tenés que ir hasta el omega a la phi de C, tenés que ir a buscar ahí, ¿qué tenés que buscar? La fin dim de esa categoría. ¿Pero qué es la fin dim de esa categoría? En definitiva, tenés que tomar el módulo, el sumando de omega a la phi de C, que tenga dimensión proyectiva finita más alta. El que tenga dimensión proyectiva finita más alta. Esa es la fin dim de esa categoría. Lo llamo X a ese módulo, y entonces voy a acotar la dimensión proyectiva de X. ¿Tá? Recuerden que el n es la phi dimensión, el n minúscula es la phi dimensión de C. ¿Sí? Y entonces, claro, phi de C puede ser n o puede ser más chico, porque C está en C, ¿no es verdad? Entonces phi de C puede ser n o más chico, por lo tanto el t, que es la diferencia, es mayor o igual que 0. ¿Tá? Entonces lo llamo t a esa diferencia y digo, bueno, la dimensión proyectiva de X es menor o igual, acá usé un ejercicio de álgebra homológica, que es tomar la cisige y la desigualdad, la desigualdad que hemos citado varias veces, dimensión proyectiva de X menor o igual que 1 más la dimensión proyectiva de omega de X, pero la iteré t veces. Y después, bueno, el t el segundo sumando es n menos phi de C, así es t, ¿sí? Y lo otro que estoy usando es que, bueno, si la dimensión proyectiva de omega t de X, ¿sí? Ese que tomamos, recuerden, es un módulo de dimensión proyectiva finita, lo dijimos oralmente, no está escrito, pero es el que tiene dimensión proyectiva finita más grande, ¿tá? Entonces su dimensión proyectiva coincide justamente con la phi en ese valor. Y entonces, a ver cómo me queda esto, siempre me confundo en esta cuenta, phi de omega a la n de C. Bueno, claro, porque cuando vos tomás
t veces la sisigia de x, omega a la t de x, te fuiste. Fíjense lo que está escrito acá. Acá, perdón, acá. Lo que está escrito acá es que x es sumando de omega a la phi de c de c. Si le aplicás t veces la sisigia a x, omega t de x, entonces omega t de x es sumando de omega a la t más phi de c. Pero t más phi de c es n. O sea que este es sumando de omega, de omega a la n de c. ¿Se entendió? Y bueno, entonces la dimensión proyectiva es menor o igual que phi de omega a la n de c. Usé como un par de cosas al mismo tiempo para ahorrar notación, ¿no verdad? Primero lo traslado de sumando hasta el nivel n, dando desde phi de c hasta n, doy t pasos, justamente, y lo otro que hago es, bueno, la desigualdad usando, que es un sumando, y la desigualdad usando la phi. ¿Tá? Y lo otro que usé también es recordarle que cuando un objeto tiene dimensión proyectiva finita, su dimensión proyectiva coincide con la phi. Las tres cosas usé al mismo tiempo. Bueno, bien, muy bien. Entonces tenemos que la dimensión proyectiva de x es menor o igual que ese número, y entonces calculemos cuánto vale psi de c. Psi de c está arriba, en la primera línea, veamos, a ver, es phi de c más la fin dim de eso. Pero la fin dim de omega a la phi de c de c, dijimos, vale dimensión proyectiva de x. Ya la fijamos con dimensión proyectiva de ese x que venimos trabajando, y que ya su dimensión proyectiva la acotamos. Entonces pongamos, bueno, phi de c es menor o igual que phi de c más el número que nos dio, que era phi de omega a la n de c más n menos phi de c. ¿Está? Y esto, a ver, la phi dimensión de omega a la n de c, ahí va. Ahí está. Voy a tachar acá. Se va con ¿ok? Y phi de omega a la n de c, acá está, lo subrayo en la hipótesis que no he usado aún. Bueno, phi en ese número es menor o igual que la phi dimensión de toda la categoría omega a la n de c, que vale k, o sea que todo esto es menor o igual que k más n, y eso es finito. Con esto se prueba, entonces, que las condiciones 1 y 2, ¿sí? Que yo cité en el equation, lo cité como 1 y van a seguir apareciendo como tal, que aquí son nuestras hipótesis. Con estas hipótesis, entonces se obtiene que la psi dimensión de C es menor o igual que n más k. Fíjense que en esta proposición ya no estamos hablando de clase IT, no estamos hablando de nada de eso. Y en ningún momento de la demostración, antes de sacarla, revisen por favor, en ningún momento de la demostración usamos las funciones generalizadas. No hubiéramos tenido derecho a hacerlo por el simple hecho de que no estamos usando una clase IT. ¿Ok? Bien, seguimos entonces avanzando, buscando esa definición de álgebras Glitch. Voy a borrar, ¿no?, las marcas que quedaron. La observación que ya mencioné hace un rato, que empezaban a jugar un rol fundamental, esas condiciones que marqué en la ecuación, ¿sí? Son la 1 y 2, las condiciones 1 y 2 que están arriba. Bueno, esas condiciones y las condiciones 1' y 2' son equivalentes. Bueno, la primera es idéntica, y la segunda dice que en vez de tener que fijar justamente el mismo nivel para calcular su phi dimensión, eso es un poquito engorroso, ¿no? Viene C, tenés que calcular la phi dimensión, te da N, y vos tenés que ir hasta la omega, hasta la sisigia enésima para calcular su phi dimensión. Bueno, quizás podés demostrar que existe algún T tan grande, más grande que N, en todo caso, tal que su phi dimensión de la sisigia T-ésima, la phi dimensión de la sisigia T-ésima, sea finita. Bueno, esto te libera un poco y resulta que estas dos condiciones son equivalentes. El directo es evidente, por supuesto, el directo es evidente, y para el recíproco no hacemos otra cosa que utilizar nuevamente una de las tantas desigualdades que hemos citado muchísimas veces, la desigualdad del trabajo con
con François Ward y Octavio Mendoza, del HLM1. Nosotros siempre la mencionamos como la desigualdad de Ward, porque recuerdo aún hoy en las catacumbas de la Universidad de Sherbrooke, esas catacumbas que están allá abajo para no sufrir los menos 30 grados, me vino con la idea de cómo se demostraba esto y me pareció muy interesante. La phi dimensión de omega la n de c acá es menor o igual que 1 más la phi dimensión de omega la n más 1 de c, y así vas iterando, iterando, iterando hasta llegar a t menos n pasos. Y tenés esa desigualdad. Entonces, claramente 2' implica 2. Y entonces lo que quiero decir es que bajo ambas parejas de condiciones se tiene que la psi dimensión de C es finita. Es la proposición que hicimos antes, esa proposición que hicimos antes, entonces ya sabemos que vale bajo condición 1, 2 o bajo condición 1', 2'. Bien, se sigue como que armando el puzzle de situaciones. Bueno, vamos a recopilar entonces, ahí dice a optar, pero debiera decir acotar la psi dimensión de subcategorías. Entonces voy dando ejemplos. La primera es la que cité bien al comienzo, y era cuando teníamos una clase IT, el primer modelo que, digamos, se nos apareció, que ahí ya está el primer salto de generalización, que es lo recuerdo, lo recuerdo, lo remarcamos en su momento, y además le damos un poquito de flexibilidad al permitirle sumar un módulo a esa clase, ¿sí? Un módulo fijo cualquiera. Pero en realidad también podemos, ahí está, borré, considerar una clase cualquiera cerrada por sí misma que tenga dimensión finita. Voy a dar 2 pasos atrás en los slices, en la presentación. A ver, C cerrada por sí misma con dimensión finita. Bueno, volvamos atrás, a ver si está bien. Y bueno, sí, porque si es cerrada por sisigias y tiene dimensión finita, todas las sisigias de la categoría están incluidas en el propio C, por lo tanto las condiciones 1 y 2 o 1 y 2' son evidentes. Pero bueno, veamos que por más que sean evidentes, ya aquí nos liberamos de clases IT, etc. Y más interesante aún, es esta condición, que también es muy sencilla. Si tenés una clase, pero no sabes que es cerrada por sisigia, muchas veces las sisigias empiezan a rotar, digamos, en el espacio de las categorías de módulos, y no tienen por qué estar adentro, pero sucede a veces que algún nivel de sisigia sí queda incluido, después se sale de vuelta, bueno, en fin, lo que fuera. Pueden suceder diferentes dinámicas. Pero bueno, si existe algún nivel de sisigia que queda incluido y tiene la dimensión finita, entonces se puede probar sin mucho trabajo que también estamos bajo las condiciones 1 y 2. Y bueno, cada vez más las situaciones son más rústicas o más primitivas, cada vez necesitamos menos hipótesis para encontrar la psi-dimensión de una subcategoría finita. ¿Cuál es el objetivo? Ya lo sabemos cuál es el objetivo. Queremos subcategorías que controlen a la categoría de módulos, o bien la filosofía de la rep D menor o igual que 2, menor o igual que 3, de las álgebras IT o de las álgebras LIT. Controlar algún nivel de sisigia de la categoría de módulos, ¿sí? Y para eso necesitábamos entender bien cómo eran las condiciones minimales para que una categoría C tuviera psi-dimensión finita, ¿sí? El primer ejemplo surgió a partir de ese corolario que ya citamos, que es el ejercicio 4 de la clase de ayer, y a partir de ahí, digamos, fuimos avanzando. Bueno, un paso más en la liberación, que fue el siguiente, digamos. Supongamos que tenemos una subcategoría cualquiera que tiene dimensión finita, y de vuelta que tiene algún nivel de sisigia que está incluido en sí mismo, que es parecido a la condición, al ejemplo 3, ¿verdad? Es la misma situación que el ejemplo 3. Y nos permitimos ahora, a ese caso, incluso sumarle un objeto fijo.
O sea, un add de B siendo B un módulo cualquiera, ¿sí? Entonces, dice esta proposición, se puede probar que esta categoría D más add de B satisface la ecuación 1. La ecuación 1 famosa que tiene la doble condición. De hecho, la demostración prueba las condiciones 1 y 2'. ¿Se acuerdan? 1' y 2'. Bueno, 1 y 1' eran idénticas. Como es equivalente a 1 y 2, bueno, entonces estamos diciendo que se satisfacen las parejas de condiciones que terminan siendo base para probar que la psi-dimensión es finita, y por eso aparece este correlato. ¿Está? Acá, digamos, en esta proposición, no daba el tiempo para insistir en esto, digamos, aparece otra cosa muy interesante dentro de la demostración de esta proposición, y es el siguiente. Lo digo oralmente, si uno tiene una clase que tiene dimensión finita, supongamos por un instante que el V que agregué es indescomponible, no lo pide la hipótesis, por supuesto, es un V cualquiera, pero para pensarlo, digamos así, se agrega un indescomponible a D, y como nosotros sabemos que la phi, en definitiva, no mira los objetos, sino que mira las relaciones entre los objetos. ¿Recuerdan eso? La phi lo que le interesa es las relaciones entre los objetos en el futuro, o sea, cuando van aconteciendo las isigias. Bueno, al sumar B con D, si D es de tipo de representación infinito, digamos, en general estamos pensando en categorías grandes, con dimensión finita, pero categorías muy grandes. Comparar un objeto con todos los de una familia D puede ser una cosa muy grande, ¿no es verdad? O sea, controlar eso no es trivial. Siquiera cuando un B es indescomponible. Siquiera cuando un B es indescomponible. Y ahí el punto está, lo digo para que se comprenda, digamos, cuando uno compara B con alguien de D, resulta que, bueno, su dimensión puede ser aún menor o igual que el N que está aquí, este N, ¿ah? Este N, ¿ok? Yo comparo y digo, bueno, ¿cuánto vale phi de D más B? Estoy todavía en el caso indescomponible para que se entienda. Si es menor o igual que N, estamos hechos, pero podría perfectamente pasar que phi de D más B sea M mayor que N. Lo interesante es que los saltos son discretos. ¿Esto qué quiero decir con esto? No, ni siquiera está bien dicho coloquialmente. Lo que digo es que entonces lo que va a pasar, la afirmación que se prueba, es que phi de D' más B es menor o igual que M para todo D' perteneciente a D. O sea, si vos das un salto con 1 y te pasás de N comparando B con un D cualquiera, compáralo con quien quieras ahora, entonces tiene que ser menor o igual que M. Esa es la clave de la demostración de esto acá, y ese trabajo formó parte, digamos, de todo discusiones en un seminario con José Armando y un estudiante de maestría, Aldo Martín Rodríguez, donde hicimos también otras cosas, pero bueno, este tipo de observaciones nos permitieron en particular, bueno, demostrar esto que está acá. Esencialmente es eso. ¿Ah? Claro, después que vos podés sumar un indescomponible, ya entendimos todo, después sumo otro, después sumo otro, después sumo otro, y sumo otro, y el proceso termina porque estoy tomando un módulo. ¿Sí? Entonces, eso es un módulo finitamente generado que tiene un número finito de indescomponible. Bueno, entonces digamos, es el paso más, de alguna manera, más alto de liberación. ¿Ah? Con lo cual, ahora sí, digamos, en los últimos, ya me quedan 10 minutos, a ver si puedo borrar esto. Llegamos a definir álgebras GLIT. Entonces dice, finalmente damos la definición de GLIT álgebra o álgebra GLIT, ¿tá? Que, repito, si uno la mira así, dice, ¡puah! ¡Qué complicada es! Pero cuando vos vas entendiendo paso a paso por qué surgió cada cosa y qué pretende cada uno de estos elementos, digamos, es bastante fácil de entender la definición. ¿Tá?
Recuerdo, es la última etapa de la generalización, ¿sí? Entonces, ¿qué le vamos a pedir para tener un álgebra Glib? Bueno, vamos a pedir tener una subcategoría. Siempre el A de D igual a D hay que pedirlo. Eh, tiene que ser cerrada por sumando y sumas y sumandos directos, porque si no, no se puede probar casi nada, digamos. A de D igual a D hay que tenerlo, digamos. ¿Está? Ahí phi de D debería decir más prolijamente, permiso, acá debería decir fidim, pero se entiende, ¿no, verdad? Fidim de D menor que infinito, o sea, una fidim finita, y algún nivel de sisija que se meta adentro. Y algún nivel de sisija que se meta adentro. Alguna de las vueltas, en algún momento se mete adentro, después, bueno, hace lo que quieras, si querés salir de vuelta, lo que quieras, pero en principio, en algún momento se vuelve a meter adentro. Eso es lo que le pedimos a la clase D. El B es cualquiera, digamos, ya sabemos que el B lo pusimos para darle flexibilidad a la definición. Y el N, está acá el N, ¿no es verdad? Vamos a ponerlo que se vea en rojo acá. Acá está el N. A ver, que no quedó muy lindo. Acá se ve el N, ese es el nivel. Estamos controlando la enésima sisigia de mod lambda, ¿no es verdad? Ese es el objetivo. Y lo hacemos al igual que ¿qué se hizo para las IT, para las LIT, etc. Entonces, lo que le pedimos es que existe, digamos, algún módulo V, tal que para todo módulo, y ahí no me equivoqué, puse puntitos suspensivos porque no es que quiera darle suspenso, sino más bien me quedé reflexionando ayer toda la noche. Es interesante pensar, primero, que estamos hablando acá de mod lambda. ¿Está? ¿Qué es? No es la definición de Glib, ya me adelanto. Por eso le dejé el punto suspensivo, ¿no? ¿Verdad? Pero en mod lambda es lo que sucedió hasta ahora. En mod lambda es lo que hizo Auslander con la rem menor o igual que 3, sin tomar sisigias, claro, Auslander sin tomar sisigias. Lo que hace Xiaokun Wei con las IT álgebras, tomando sisigias y aprovechándose de las funciones de Gauss-Todorov. Lo que hicimos con José Armando, Diego Bravo y Octavio Mendoza con las LIT álgebras, utilizando las funciones de Gauss-Todorov generalizadas, siempre mod lambda. Y bueno, pongamos por ahora mod lambda para las GLIT. ¿Está? Por supuesto, entonces, esto es una generalización, digamos, de lo anterior, porque en principio no estamos pidiendo que D sea una clase IT, no estamos pidiendo que la phi dimensión sea 0. Estamos diciendo que lo controlamos con cualquier clase de phi dimensión finita y ni siquiera tiene que ser una clase IT. Apenas le pido que algún nivel de sisigia quede adentro. ¿Está? Bajo esas dos condiciones que son mucho más generales, las marco en verde para que se entiendan cuáles son. Aquí este es un punto de generalización y este es otro con respecto a lo que estaban en las clases en las familias de álgebras LIT. Por supuesto que no podemos usar las funciones generalizadas de ahora en más, porque no tenemos una clase IT, y las funciones generalizadas se basan en las clases IT. El truco fue hacer todas estas demostraciones previas y algunas otras que me he salteado, de exponer, para llegar a demostrar los mismos resultados, esquivando, o sea, bueno, con otra línea de trabajo, para obtener esta generalización. Bien. Bueno. Esta es la definición de álgebra Glib. Es una de las definiciones porque hay varias equivalencias, digamos. ¿Ah? Y voy a borrar, digamos, todo esto que quedó marcado aquí, excepto debería haber dejado, lo vuelvo a escribir, estaba en rojo, veníamos trabajando como lambda, ¿cierto? En la definición. Y el teorema, claro, si no tenemos este teorema, digamos, las generalizaciones no servían para nada. ¿Para qué estamos generalizando si ni siquiera conseguís el teorema que todo el mundo quiere obtener? Entonces, sí, se obtiene que el álgebra es Glib. Si el álgebra es Glib, entonces la FINDIM es finita. ¿Está bien? Y con eso nos quedaríamos más que contentos, tranquilos, que es un nivel mucho más alto de generalización que los anteriores.
el ejemplo, hasta este momento, en este momento estoy mencionando este momento acá, bajo esta situación, yo hice esas cuentas en algún momento, digamos, pero dentro de un rato no va a tener más sentido de lo que voy a decir, digamos, ahora en el ejemplo de Barrios y Mata está incluido, es GLIT, está incluido, es GLIT, sino lo primero que hicimos cuando vimos esta generalización fue testear que el ejemplo conocido de que no era LIT fuera GLIT, y sí lo era, ¿ah? Pero lo más interesante de esto, me vuelvo para el slide anterior, borro esta condición, ¿sí? Es, digamos, lo siguiente. Aquí, en vez de poner mod lambda, vamos a cambiar y vamos a poner esta familia, los módulos de dimensión proyectiva finita. O sea que nos interesa controlar, está bárbaro de controlar todos los módulos, está buenísimo. Pero también nos interesa para los resultados esto de la FinDim, etcétera, con controlar los módulos de dimensión proyectiva finita estaríamos muy bien. Y bueno, estaríamos controlando, digamos, una subcategoría, necesitamos controlar una subcategoría inferior, ¿no? ¿Verdad? Más chiquita, más. Y bueno, bajo esta hipótesis, digamos, o sea, cambié la definición de GLIT ahora, esta es la definición de GLIT final, digamos, no solamente vale este resultado, sino que vale este resultado. No sé si vieron la diferencia. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? En la evolución que aparecía en el dibujo inicial, ¿sí? Llegamos al nivel de evolución en donde las álgebras GLIT definidas así son lo mismo que las álgebras que tienen fin de infinita. Ahora, la pregunta no es solamente si todas las álgebras de Artin son GLIT, ¿no? La situación va a ser un álgebra de Artin es GLIT, sí solamente, si todas las álgebras de Artin son GLIT, entonces vale la conjetura, y si existe alguna álgebra de Artin que no es GLIT, entonces la conjetura es falsa. La famosa conjetura de Bat se llegó entonces a ese nivel. Bueno, voy a aprovechar el último slide que yo había dejado para dibujar. Había dejado un slide en blanco para dibujar. Hice para dibujar. Y bueno, nada más, esa evolución, repito una vez más, desde otra forma de presentarla, teníamos las álgebras que tienen RepDim de lambda menor o igual que 2. Sabemos que Auslander se dedicó mucho a ellas porque les interesó especialmente porque eran solamente sí de tipo representación finita. Después teníamos las álgebras que tenían RepDim menor o igual que 3. Por mucho tiempo se pretendió que eran todas las álgebras de Artin así, era una conjetura, hasta que Rouquier mostró que no era así, que había ejemplos que no, sin embargo Guillama demostró que siempre es finita, ¿sí? Y Gusa y Todorov en su famoso paper demuestran que esta hipótesis implica la conjetura finitista en 2004-2005. Vino Xiaokun Wei en 2009 y nos habló de las álgebras IT. Nosotros con Diego Bravo y Octavio Mendoza y José Armando Vivero lo llevamos a las álgebras LIT. Todas estas verificaban la conjetura finitista, ¿sí? Y finalmente llegamos a las álgebras LIT, aquí afuera, que también son lo mismo que las álgebras que tienen FinDim finita. ¿Ok? Y bueno, nada, simplemente la gran pregunta, la pongo, no sé, aquí en negro, es si estas son todas las álgebras de Artin o no. Por aquí están las álgebras de Artin. Saber si la frontera de las álgebras de Artin externa, digamos, no tengo más colores, lamentablemente, si hay aquí algún elemento o no, ¿no?
Acá habrá algo, habrá algún elemento que sea de Artin que no sea Glit. Bueno, esto es todo entonces lo que teníamos junto con José Armando para decir. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta o comentario para Marcelo? Yo tengo un comentario. Dale, María Julia. No, que me encantó. No, re lindo el resultado final, sí, solo sí. La verdad, muy, muy bueno, ¿eh? Ahora hay que meterle con todo para encontrar algún contraejemplo ahí, alguna que no lo verifique, pero re lindo, Marcelo, la verdad que me encantó, ¿eh? Muy, muy bueno. Muchas gracias, María Julia. Es una evolución del trabajo, digamos, con José Armando y últimamente metió también cuchara de Eduardo, etc. Muchas gracias. Hola Marcelo, sí, la verdad muy linda la definición. La pregunta que yo quiero hacerte es una cuestión más de notación sobre las LIT. Era Lat y Gusa y Todorov. ¿Qué quiere decir Lat? LAT de Latinoamérica, porque ese trabajo, fíjate, lo metimos Diego Bravo, que era venezolano y uruguayo. José Armando Vivero es cubano y todavía no sacó la nacionalidad uruguaya, pero si quiere la saca. Octavio Mendoza, que es argentino y mexicano, y el único que tiene nacionalidad solo una soy yo, que soy uruguayo. El resto, son todos no. Eso LAT es de Latinoamérica. Gracias. No de nada. Y bueno, aprovecho a preguntar. Ayer nos había contado el otro chico que ponele a veces producto tensorial de una que sea lit con una que tenga tal particularidad era lit o no. Pero bueno, había algunos casos. Y la pregunta es, si estuvieron mirando con esta nueva, con esta nueva versión, hay maneras concretas de testear en familias. Yo tengo esta familia y tensorizo con esta, o alguna operación Sí. que uno espera que se pueda llegar a usar para ver Sí, lo que pasa es esto, estabilidad. viste que el primer encare, antes de bajar a testear o intentar dominar los módulos de dimensión positiva finita, el primer encare era, igual que en los casos anteriores, era considerar toda la categoría módulo, controlar toda la categoría módulo de esta manera. Y sí, en ese caso vimos, por ejemplo, situaciones triangulares, en donde un álgebra glit, otra álgebra glit, y bueno, un módulo con ciertas condiciones, entonces llegar a probar que el álgebra es glit, etc. Pero ¿qué pasó? Cuando nos vamos a la situación actual, donde lo que estamos controlando es la categoría módulo de dimensión proyectiva finita, con la equivalencia final de que son lo mismo que las álgebras de fin de infinita, y con los miles de papers que hay, bueno, resulta que ya sabemos, por ejemplo, por Zhang Zhangxi y Pan, que ellos demostraron que dos álgebras que son derivadamente equivalentes, por ejemplo, una tiene fin de infinita si solamente sí, la otra tiene fin de infinita. Con lo cual, una es glitch si solamente sí, la otra es glitch. Y en fin, bueno, y tenemos un montón de resultados aprovechables desde la perspectiva esa. ¿Sí? O sea, que sí, yo tendría que haber mencionado, por ejemplo, uno de los más polentas es el que acabo de mencionar, de 2009, de Pan y Zhang Zhangxi, que dice, bueno, dos álgebras derivadas equivalentes, una es glitch y solamente la otra es glitch, al final de cuentas, con esta equivalencia. Y hay un montón de resultados con productos tensoriales, etcétera, etcétera, pero a partir del caso Findim, que ahora lo podemos aprovechar para glitch. Sin embargo, ¿cuál es la filosofía? Bueno, vamos a ver. Nosotros queremos aprovechar esta nueva forma de ver, o sobre todo capaz que como dijo María Julia, ¿no? Capaz que estas herramientas sirven para encontrar cómo ubicar un álgebra que no sea glitch. Para dar Sí, el contraejemplo, para dar el mejor, contraejemplo.
después de escucharte me juego a que no, a que no es cierta la conjetura, o sea, no puede ser que la conjetura sea cierta y la puedas caracterizar de esa manera, ¿no? Por eso está muy bueno el resultado, le tienen que meter con todo ahora y encontrarlo, ¿eh? Dale, que sea Latinoamérica, ¿eh? Pero sí, ante la respuesta de Marco, sí, o sea, se pueden aprovechar todos los trabajos ya para la FINDIM. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Vamos con Hipólito. Hola, no, quería preguntar sobre, en realidad, el comentario que hiciste vos sobre la equivalencia derivada, por ejemplo, ¿sabés, o sea, o sabés que tenés una álgebra que es de FINDIM infinita, entonces tenés una SLIT, entonces vas a tener una subcategoría con todas las propiedades que necesitas? ¿Tenés idea si es esperable de caracterizar la subcategoría que vas a necesitar y tenés la equivalencia derivada en la otra? Por ejemplo, o sea, Sería ¿cómo se arregla? interesante. Sí, nosotros un poquito empezamos a pensar en eso, pero no avanzamos. Es bastante nuevo todo este trabajo. Fíjate que aún la tesis de doctorado de José Armando está por defenderse, que es la que tiene que ver con las LIT. Ah, está bien. Pero sí, nosotros empezamos a pensar en eso, pero bueno, como que apuntamos a otra cosa, porque bueno, en definitiva, lo de la FINDIM ya nos decía, bueno, sí, si son derivadamente equivalentes, una es glitch, la otra es glitch. Pero sí empezamos a pensar cómo se pasa el D, ¿no? ¿Cómo se pasa el Claro, D? Es una buena pregunta, sí. Porque por ahí, por ejemplo, capaz que empezás a caracterizar y empezás a decir, bueno, entonces si tiene que tener esta característica, bueno, encontré un álgebra que no tiene eso, entonces, este. claro, claro, claro. De hecho, si uno ve el contraejemplo de Barrios y Mata, contraejemplo de un ejemplo de álgebra de Artin que no es lit, el tipo de razonamiento que hacen es ese. Justamente, ¿no? A ver, no en la categoría derivada, pero bueno, a ver, ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener? Empiezan a acercar las condiciones y de repente dice, bueno, entonces existe un álgebra que no es lit. Quizás esa es la forma de proceder, exactamente. ¿Sí? Ah, muchas gracias, Marcelo. Muy linda serie de charlas. Bueno, gracias a la organización y por las preguntas también. Bueno, agradecemos de nuevo a Marcelo.